Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Indistintamente de la aclaración que haya hecho la Embajada de los Estados Unidos ayer, la reflexión que hizo un funcionario de la Embajada, hay que tomarla en cuenta. Yo siempre le he dicho aquí, soy muy respetuoso, además le tengo una estima muy especial a la abogada Rixi Moncada por su trayectoria. Pero igual, así he perdido muchos amigos cuando tengo que decir las cosas como me parece que son, partiendo de una premisa, que yo no soy dueño de la verdad y que me puedo equivocar. Me ha sucedido infinidad de veces con funcionarios que llegó un momento en que tenía que plantear mis juicios, tal como yo veía las cosas. Pues entonces, ¿qué hicieron? Se alejaron. Al final, digo yo, fue una amistad coyuntural. Si por un juicio crítico alguien deja de hablarme, de facilitarme entrevistas, de venir al programa, pues nunca ha sido amigo. Porque quien cree que un periodista, por amistad, debe callarse, no entiende el periodismo. Pero bien, yo sé que Rixi no será así, yo espero que no sea así. Pero ayer este funcionario estadounidense le ha dado una lección. Me van a venir algunos diciendo, usted es que facilita o valida el injerencismo. No. Pero las cosas dichas oportunamente e indistintamente de quién las diga, las valoro, porque sirven de reflexión, sirven de lección. Y ayer este funcionario, porque miren, los que están en oposición podrán decir, golpe político para Rixi, porque ya se lo habían advertido. Así como está Honduras, eso de golpes políticos para funcionarios, yo los dejo más para aquellos que viven de la competencia política queriendo ganar cada 4 años. Pero el país lo que necesita es que nos digamos las cosas como son, frente a frente, en una mesa, y que seamos capaces en esa mesa de ceder o de admitir que hemos estado equivocados, que el otro nos ha demostrado que tiene la razón, y máxime cuando de por medio está Honduras. Así deberíamos trabajar en este instante, porque las cosas no están bien en el país, en el aspecto económico sobre todo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Les voy aquí a divulgar la noticia que pasamos en el noticiero estelar de Honduras, en TN5, cuando la producción me diga que estamos listos, comenzamos. Muy bien, entonces comenzamos. La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, publicó en sus redes sociales, junto a una imagen del informe de las nuevas perspectivas del Fondo Monetario Internacional, que la destrucción de las finanzas públicas ha sido brutal en 13 años posterior al golpe de Estado. Moncada describió que empeñaron, vendieron, privatizaron, endeudaron y corrompieron todo, pero que en estos 6 meses, aún con la grave crisis internacional, dijo que avanzamos con fe hacia la refundación de la patria. ¿Qué pasó? Tras esta publicación de Rixi Moncada, el asesor de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Scott Hansen, le comentó: estimada señora ministra, a pesar de que mensajes como este son para el pueblo de Honduras, llegan a los oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias en Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Ayúdalos con menos de la destrucción, más de la estrategia. ¿Qué le está diciendo? Por favor, Rixi, aunque quieras complacer a tu pueblo e informarle a tu pueblo que está bien,
está bien porque tienes que decir cómo lo encontraste, pero utiliza mejor otras estrategias, porque esto llega a los oídos de estas calificadoras y por eso es que el riesgo país se está incrementando y los préstamos que pudiesen conseguir van a ser más caros y ustedes no tienen capacidad para conseguir préstamos caros en este momento. De acuerdo con analistas, el mensaje de Hansen se puede interpretar como que hay que tener cuidado con las declaraciones, porque son mensajes internacionales que inciden en las evaluaciones de riesgo país y que se debe actuar como un funcionario de Estado, no como miembro de un partido político. Pues miren, inmediatamente después de todo esto, el canciller Enrique Reina, ante el revuelo que causara la opinión del asesor económico de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sobre el tuit de la ministra Rixi Moncada, a quien sugiere ser más estratégica en sus intervenciones para no causar impactos negativos a Honduras ante las calificadoras de riesgo, posteó en su cuenta de Twitter que la embajadora Laura Dogu nos ha aclarado que este pronunciamiento no es posición oficial ni del gobierno ni de la Embajada de los Estados Unidos de América, y ha instruido que sea retirada de inmediato por la persona que las emitió. Pero la persona ahí está viva. Con la decisión de la Embajada él puede tener problemas a lo interno, pero el mensaje que dio es un mensaje que él seguramente, si le preguntan en un plano personal hoy, lo va a sostener. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es el mensaje. Yo les estaba diciendo, uno estima a sus amigos. Yo a Rixi le estimo. Pero igual en el pasado muchos funcionarios pensaron que esa estima me llevaría a no ser crítico, ¿no? Y los perdí como amigos. Yo espero no perder a Rixi, pero sí tengo que decírselo. Ya son 2, 3 veces que le están advirtiendo, Rixi. Es que nadie se opone a que digas cómo encontraste al país. Ya lo dijiste una vez. Y desde ahí ha comenzado este asunto de que hemos desmejorado en la calificación de riesgo país. Entonces el gringo le está diciendo, cambie su estrategia. Cambie su estrategia. Usted es una alta funcionaria. Cualquier palabra que usted diga allá en las agencias calificadoras de riesgo se interpreta, se analiza y se va midiendo entonces el país. Y es así que en este momento nos encontramos con una calificación de ¿cuánto, Edgar Aguilar? 9.1% estaba a inicios de julio el ENVI. Subió de alrededor de 2.2 en enero a 9.9. Imagina, de 2.2 a 9.9. 9.9. Y declaraciones así contribuyen, porque inclusive hubo declaraciones en que se interpretaba que el país buscaría un mecanismo unilateral para ver cómo pagaba la deuda. No hay cosa que genere tanta sensibilidad en los organismos multilaterales de crédito y en estas agencias que declaraciones así. Entonces, si ya se le ha advertido que su posicionamiento como ministra de Finanzas es de tal sensibilidad que cualquier palabra de ella puede interpretarse como que el país va a dejar de pagar deuda o que el país va a caer en impago, que el país en esta situación empiezan a calificar y luego vienen los ayes. Entonces hay que decirle que busque otras estrategias. Uno no quiere aquí decir que no se debe hablar nada del gobierno anterior. Claro, si algunas cosas no se hicieron bien hay que decirlas. Totalmente de acuerdo. Pero una ministra de Finanzas, en la coyuntura de Honduras, sobre todo en la coyuntura de Honduras, debe saber decirlas para no comprometer más al país. Yo espero, abogada, que tome estas expresiones de un amigo. Yo no estoy aquí analizándola en el plano político. En el plano político, yo puedo decir, ese es un buen talento, Rixi Moncada. En el plano político puedo decirle y recomendarle
usted calzaría bien en ese Ministerio de Energía y en esa gerencia de la ANE. En el plano personal yo le diría eso. De repente no le conviene buscar, así como están las cosas, una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, pero que es una mujer talentosa, beligerante, lo es. Que debe tener cuidado con sus declaraciones para no arrastrar más problemas a Honduras, debe tener cuidado ahora con esta posición que tiene. Miren, hoy este va a ser el tema. Pero hoy les traigo otro tema que ustedes no se imaginan también, que me gustaría la opinión. ¿Sabe, Julio, que tengo un borrador del memorándum de entendimiento entre la ONU y Honduras para lo de la Sisi? Ah, primicia. Mira, lo tenemos. Y lo voy a decir, ¿verdad? Lo tenemos como TN5 estelar y lo tenemos como frente a frente. El ministro de la Presidencia dijo la semana pasada, optimista, que íbamos a tener buenas noticias sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad esta semana. Y yo no sé si esas buenas noticias están orientadas con ese memorándum. Por primera vez, vamos a conocer los alcances de esta Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Como yo tengo muchas confusiones todavía, y no voy a explicar en público estas confusiones que tengo, porque implicaría revelar fuentes y eso no puede ser. Yo entiendo que esa es una hoja de ruta. Para que venga la CICIG a Honduras, patrocinada por las Naciones Unidas. Pero tengo una leve sospecha que algunas cosas no se están cumpliendo y por eso ese retraso. Porque nadie me va a negar que se está retrasando la decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Si nos va a acompañar en una comisión aquí para combatir la corrupción o no nos va a acompañar porque las condiciones del país no están creadas y además no se ha seguido todo el panorama previo de entendimiento que pudo haber para que viniese una comisión técnica de la ONU a Honduras. Y me falta estar plenamente convencido si parte de este memorándum son recomendaciones de esa comisión técnica que tiene que escribir el gobierno o firmar el gobierno. Que tiene que firmar el gobierno. Pero van a tener ustedes la generalidad de este asunto y vamos a tener la capacidad de interpretar si algunas cosas se quieren hacer, si no se quieren hacer. Y por no quererse hacer, se está trazando la decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Así que atentos con esta información en exclusiva que vamos a presentar en los próximos minutos. Así que ya de inmediato y antes de irme a la pausa, le voy a pedir la opinión a don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, y a Edgar Aguilar, investigador senior de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y está también conectada la economista de la universidad, Cintia Arteaga. Ya la tenemos conectada con el frente a frente. Solo espero verla en pantalla para saludarla y darle la bienvenida. Buenos días, Cintia. Es un placer tenerla en el programa. Muy buenos días, un gusto también estar con ustedes y compartir este momento de reflexión y de opinión para el país. Bueno, ya va a aparecer también la pregunta. Esta sugerencia que le hace un funcionario de la Embajada de Estados Unidos a Rixi Moncada, ¿tú lo calificas de plano así de entrada como injerencia o como una oportuna recomendación? Que antes de suministrar información que puede revertirse en contra de Honduras por las calificadoras de riesgo que califican, mejor hable de las estrategias del gobierno en función
de qué se va a hacer con los préstamos contratados internos y las estrategias con todos los problemas que tenemos para salir adelante, para atraer la inversión y generarle mejores condiciones económicas a la gente del país. Bueno, mira, para empezar yo quisiera recordar, Renato, que hoy estamos cumpliendo 6 meses de este gobierno. Hoy es 28 de julio. 6 meses Por un lo día tanto, hoy ya. tenemos hoy, fue el 27, Fue ¿no? el 27, sí. Sí, fue el 27, sí. Sí. Entonces ya tenemos 6 meses, 180 días. No, hombre, cuando asume un presidente. El 27 de enero. Bueno, sí, pues, tenés razón. pero Sí, ayer sí. fue 27, Sí, 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 6 meses un estoy- día. Estaba equivocado, sí, 6 meses un día ya. Son 181 días ya. Sí. Son 6 de 48 meses de gobierno. Y vale la pena en este momento, creo, pararse, reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que las cosas que la ministra Moncada ha dicho y que también han repetido algunos funcionarios del gobierno no dejan de ser ciertas. Claro, y eso La no se puede situación es negar. compleja. Creo que, Renato, yo trabajé 25 años en el sector público desde el 89, desde enero del 89. Y no recuerdo ya en esa larga racha de tiempo que el país haya estado en una situación tan complicada desde la perspectiva de su imagen, sobre todo de su imagen internacional, como lo está ahora, ¿verdad? Han habido momentos muy difíciles, muy complicados en el país. Y recuerdo que un año después de que yo llegué a trabajar como analista económico allá al Ministerio de Finanzas, justamente también tuvimos una crisis tremenda, habían unas grandes colas para comprar gasolina al final del gobierno del ingeniero Azcona, y no habían medicamentos, no habían dólares en el Banco Central prácticamente. El país había sido declarado inelegible unos meses antes de que terminara el gobierno del ingeniero Azcona, y el Callejas estrenó su gobierno con un severo ajuste estructural que ha afectado la vida de todos los hondureños de allá para acá, hace más de 30 años. Pero la imagen del país nunca había estado tan deteriorada como ahora, y en eso tiene razón la ministra. Sobre si es injerencia o no es injerencia, quizás, Renato, es que yo soy un poco más de la vieja escuela, ¿verdad? En mi tiempo, hasta que yo llegué incluso a ser funcionario público, este tipo de situaciones las resolvíamos con notas verbales internas de Cancillería hacia la Embajada o de la Oficina del Fondo Monetario hacia el Gabinete Económico, etcétera. No en público. Y me parece que esas cosas, me da la impresión a mí que esas cosas se podían resolver de mejor manera así internamente. No es que yo esté en contra de que se expresen estas cosas públicamente, pero yo creo que si hay algo que una oficina internacional debe decirle al gobierno, es importante que se diga directamente y de manera formal, sin que esto menoscabe también la libertad que puede tener cualquier persona, cualquiera digo yo, no solamente los funcionarios internacionales, de expresarse públicamente. Ahora también recuerda, Renato, yo también era parte del gobierno en aquel tiempo, cuando la representante residente de la cooperación sueca acá en Honduras, que el otro día le escribí un tuit y le mandé la imagen, bueno, todavía se recuerda todo lo que decía ella. Decía la estrategia para la reducción de la pobreza está muerta y enterrada, ¿verdad? Y el gobierno reaccionó frente a este dicho de la representante residente. El gobierno de Mel. El gobierno del presidente Zelaya, recuerdo. Y otras muchas veces en que funcionarios de la cooperación internacional o ciudadanos de acá, de distintas entidades, han expresado cosas públicamente y estas cosas tienen un impacto fuerte. Yo creo que más allá de todo es importante, Renato, no matar al mensajero. Y yo te lo puedo decir con mucha propiedad. El 27 de enero del 2022, Renato, en la tarde, después de que yo llegué a mi casa cansado porque fui a la toma de posesión representando a mi universidad, pues la comisión me invitó amablemente a ir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y escuché su discurso. Llegando a mi casa, Renato, tuve una llamada de Nueva York, de Bloomberg. Bloomberg es una de las empresas más importantes, broker para los temas de deuda, ¿no? Y la persona que me llamó,
que es un broker justamente de Bloomberg, me dijo, Julio, escuchaste el discurso de la presidenta. Sí, le dije yo. Nos tiene asustadísimos, me dice. El solo anuncio en un discurso de toma de posesión de que la deuda era impagable, ese anuncio causó un remesón entre los tenedores de bonos de Honduras. Y esa fue, luego también del remesón que había causado el problema del Congreso Nacional, de la elección de la Junta Directiva del Congreso, las razones por las cuales el ENVI, que es el indicador de riesgo país para naciones débiles, frágiles, haya pegado el salto tan enorme que pegó en esa semana. Primero el 21 de enero y luego el 27 de enero con la declaración en el discurso de la presidenta. Yo le dije, mira, tranquilo, decirle a tus jefes, decirle a tu gente, a tus tenedores de bonos que desde mi perspectiva no existe ninguna mala intención del gobierno de no pagar deuda, porque ese era el temor que ellos tenían. Honduras siempre ha sido un buen pagador de su deuda, por muy difícil que sea la situación. Luego, unas semanas después, la ministra de Finanzas me dio la razón a mí frente a Bloomberg, porque salieron anunciando el pago del servicio de la deuda en ese momento. Sabían las dudas que había generado la presidenta con su discurso. Pero entonces, pero es importante, entonces, y por eso te digo que en casos como este es fundamental no matar al mensajero, más allá de que nos guste o no, que lo haya hecho en un Twitter o no. Creo que lo peor que puede hacer uno, Renato, y lo voy a decir también por nosotros, por las 3 personas que estamos aquí en este set, que los conozco, son 2 jóvenes con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Incluso a Cintia Arteaga le di 2 clases en la universidad y me alegro mucho de tenerla acá, de verla ahora en medios de comunicación hablando sobre economía, porque era la mejor alumna siempre que le daba yo las clases, ¿no? Y mis clases eran difíciles en la universidad. Y con Edgar, que estamos trabajando ahora también juntos. Entonces, me gusta porque creo que lo que vamos a hablar aquí hoy día, Renato, está muy alejado de cualquier tinte político. Es la opinión, me parece a mí calificada, de personas que hemos estudiado economía, que diariamente estudiamos economía, ¿no? Y que tratamos de estar al día para no solamente entender lo que está pasando, sino que apoyar en lo que se pueda. Y yo quiero que tanto los televidentes que nos están viendo ahora, como incluso funcionarios del gobierno, entiendan que en mi caso, y voy a hablar por mí en particular, mi único interés es contribuir en lo que se pueda para mejorar la situación del país. Repito y subrayo, no hay que matar al mensajero. Lo que el señor, a quien yo conozco también, asesor de la Embajada Americana, dijo ayer, es lo que se maneja en las fuentes externas y lo que muchas veces afecta ese elemento fundamental de la ciencia económica que se llama las expectativas. Los economistas trabajamos con expectativas y creo que es fundamental que en estos casos el discurso mediático, el mensaje mediático de las autoridades cambie radicalmente para que estas cosas no afecten negativamente al país. Yo creo que se están haciendo buenas cosas en el país también. No podemos solamente condenar lo malo que se está haciendo, pero hay que ponerle atención a lo malo, porque eso poquito malo que se está haciendo puede tener implicaciones nocivas en el futuro. Fíjate que pareciera que te estás justificando, y pareciera yo, con lo que dije al comienzo, que me estoy justificando también, yo diciendo, Rixi, yo espero que no perdamos la amistad por lo que voy a decir, pero ya en el pasado perdí muchas amistades de gobiernos, por lo que decía, creyendo que no lo iba a decir, y esta vez no voy a hacer lo contrario. Da la impresión como que nos estamos justificando. No, lo que vamos a decir o lo que estamos diciendo, ya lo ha admitido Julio, es porque cree que así es. Y esto más, yo te voy a decir algo adicional. No duele tanto, o lo voy a explicar de esta manera. El problema no es tanto la injerencia. El problema cuando se es gobierno es que
se teme que cuando lo dice alguien de una embajada influyente, esto lo toma la oposición política como información justamente para fortalecer la oposición y debilitar al gobierno. Eso es lo que más duele a nivel del partido que gobierna, que una declaración de estas la tome la oposición como una herramienta política. Dicen es injerencia, no es tanto eso, no les duele tanto la injerencia, les duele que se convierta en un arma política de la oposición para dañar al gobierno. Y creo que tiene razón en eso, ¿verdad? Pero por eso te digo, a mí me parece que es importante que personas acá que no tenemos ninguna participación política, que estamos más allá del tema político y que lo único que queremos es que se entienda cuáles son los verdaderos peligros que tiene la economía hondureña en este momento, que los tiene por fuera y de acá adentro también, Renato, se puedan corregir para bien del país y para bien de las cosas, para bien de la prosperidad que estamos esperando. Nosotros fuimos a votar en noviembre del año pasado con la esperanza de que un cambio pudiera generarse en el país, pero las cosas no podemos, Renato, y lo decía Jesucristo, meter vino nuevo en odres viejos. Y creo que hay que quedarse con ese mensaje para evitar que dentro de 4 años volvamos a tener la misma frustración que tuvimos hace un año, ¿no? Que teníamos hace un año. Es que tenemos que ser así, de una sola pieza y decir las cosas. Ya tú has narrado las repercusiones que tuvo ese discurso de la presidenta en su toma de posesión. ¿Qué pasó en las semanas posteriores? El gobierno andaba buscando, como fuera lugar, dinero para pagar algunos compromisos de deuda pública internacional que tenía, como diera lugar, para desvirtuar aquel sabor de boca que quedó con el discurso de la presidenta. Y esto más, entiendo que estos $1.000 millones que el Banco Central prestó, en parte es para pagar deuda. Ahora, tienen que honrar ese compromiso para que nadie dude que aquellas declaraciones de la presidenta en la toma de posesión hasta fueron un exabrupto, porque se entendió como que Honduras iba a dejar de pagar la deuda. La intención de nosotros es correcta, es para que en el caso de Rixi sepa que sus declaraciones comprometen y arrastran al país y que en ese sentido debe buscar nuevas estrategias de comunicación. Y el gringo le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo, son tantos los problemas de ustedes que mejor busquen estrategias, cómo los solucionen, cómo solucionar eso. Ya sabíamos que el país tenía problemas y ustedes hicieron campaña para ganar y que el país se enrumbara porque aquellos lo tenían ya al borde. Es lo que quiere la gente, entonces busquen estrategias para eso. Lo otro ya lo sabemos. ¿Qué piensa Edgar Aguilar? Bueno, gracias por la invitación, Renato. Muy alegre de compartir acá con el doctor Raudales, de quien he aprendido bastante de economía, y bueno, también con Cintia. Me parece que acá estamos para hablar que la palabra tiene poder y especialmente tiene también un impacto en la economía y en las finanzas, especialmente cuando alguien con bastante influencia, con bastante poder, dice algo que afecta las expectativas. Y fíjese que tal vez voy a empezar con un ejemplo. Para mí, creo que manejar el capital hondureño, manejar las finanzas hondureñas, la podemos comparar con una hacienda, digamos, que el principal producto es el ganado. Digamos que usted es el dueño de la hacienda y tiene un administrador. El administrador no está cuidando bien el ganado, se le está enfermando y además no confían en él. Pensemos que esa era la situación de Honduras en los últimos meses de la administración anterior. No había confianza, el país estaba perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, usted como dueño de la hacienda busca a alguien que va a cuidar mejor del ganado porque usted quiere venderlo a buen precio. Creo que los hondureños hicimos eso. Votamos para que hubiera una diferencia, para que el país fuera administrado de una mejor forma, y en el caso de las finanzas, esto tiene un impacto también. Pero bueno, usted tiene un nuevo administrador en su hacienda y este nuevo administrador que está más capacitado y está ayudando a que el ganado recupere,
cada día se queja de que el ganado se lo dejaron enfermo. A usted no se lo van a comprar por un mejor precio porque la gente, los compradores en el mercado siguen escuchando un mensaje pesimista. Pasa lo mismo con el manejo de las finanzas del Estado del capital hondureño que participa en mercados internacionales. Si se sigue escuchando que no hay mejoras, si se sigue escuchando más de la enfermedad que de las soluciones de la medicina que se está implementando, esto no va a tener un resultado positivo, por ejemplo, en los precios de los bonos soberanos que se ponen en el mercado. Entonces, creo que así podemos ver que importa lo que decimos, importa cómo hablamos, y en este caso vemos una interacción en Twitter, una red social que quienes participamos sabemos que si ponemos algo ahí, estamos expuestos a que otros nos den sus opiniones. En este caso, pues fueron dos personas reconocidas, y creo que trae una conversación que esperemos que resulte en la reflexión para una estrategia de comunicación en el ámbito económico, en el ámbito financiero, que vaya de acuerdo a los intereses de Estado. Fíjese que también, bueno, esto no solo pasa en Honduras, y no sé si podemos mostrar una gráfica para mostrar en los mercados de capital privado también cómo pasa esto, y lo que mencionaba también el doctor Raudal es cómo visualmente ver dos momentos en el que los precios de los bonos soberanos de Honduras cambiaron. Sí. Uno, cuando, bueno, acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de Tesla, ¿verdad? Una compañía que hace carros eléctricos en Estados Unidos, y Elon Musk, que suena bastante a veces, vemos que el mayo 1 de 2020, él dice en Twitter, miren qué corto el tweet, solo dice que el precio de Tesla es muy alto en la opinión de él. Ese mismo día, las acciones bajaron en 10% de Tesla. Amanecieron alrededor de $773.56. Luego, durante el día, pues llegaron a perder hasta 13% del valor, y al cierre del día valían $701. Entonces vemos que cuando alguien con influencia, cuando alguien con poder emite su opinión, esto lo ve el mercado y esto afecta, en este caso, el costo de acciones de Tesla. Y veamos el segundo ejemplo para dejarlo un poco claro. En el caso de Honduras, lo que mencionábamos con lo que pasó, especialmente durante la toma de posesión, pero también antes. Aquí vemos dos mensajes. Vemos que cuando la presidenta Castro ganó las elecciones, el precio de un bono hondureño subió. ¿Por qué? Porque habían expectativas de regreso a una democracia más plena. Ahí lo vemos claramente. Luego vemos que en la toma de posesión y antes, por lo que ustedes ya mencionaban, lo que se dio en el Congreso Nacional, ese dilema, el precio de las acciones o de los bonos empezaron a bajar. Y en la toma de posesión, en el discurso, la presidenta comete el error, en vez de decir refinanciar deuda, que es algo pues normal en estos procesos, una transacción común, ella dice reestructurar, que en otras palabras significa que no pueden pagar, default. Y vemos ahí que empieza a desplomarse el precio del bono soberano. Entonces, dos ejemplos acá que creo que nos hacen ver claramente el impacto que la palabra tiene en las finanzas, en los mercados, y que especialmente creo que, fíjense que el tweet, desde mi opinión, que viene del consejero en Asuntos Económicos de la Embajada, también lo hace porque estamos en un contexto internacional complejo. Ahorita los bancos centrales de países grandes como Estados Unidos están subiendo sus intereses. Esto va y quiere decir también que la deuda se va a convertir en más costosa, obtener deuda. Y si seguimos con mensajes también internamente que no ayudan a amortiguar eso, estamos en graves problemas. Entonces, esperemos que esto sirva para la reflexión y que tanto, pues en este caso, la ministra de Finanzas, pero también otros funcionarios públicos en puestos importantes, mantengan en mente que su opinión, sus palabras tienen pues grandes impactos. Generalmente lo que yo veo en países de América Latina, con más seriedades, entran al gobierno y dan a conocer cómo encontraron su finanza, ¿no? Y luego a trabajar para resolver ese problema que heredaron de otros gobiernos. Pero no a justificarse que la cosa no avanza porque otros gobiernos dejaron la situación mala, muy mala. Entonces, ¿para qué se busca
el control político de un país y no es para resolver los problemas. De acuerdo, creo que pues tweets como ese la verdad tienen un tono que se escucha más en campañas políticas, en tiempo electoral. Y definitivamente creo que estamos en un tiempo donde ya tenemos que empezar a escuchar más de soluciones, de rendición de cuentas a la opinión pública, de las acciones implementadas y no más del problema. Bueno, escucho a Cintia Arteaga, economista de la Universidad Autónoma, antes de ir a la primera pausa comercial, recordándoles que tenemos una información trascendental sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Cintia. Sí, un gusto estar con ustedes y creo que este tema va en dos vías. El tema de cómo vemos las expectativas, cómo nos están observando los países y también esta dinámica de la confianza, cómo la confianza en nuestras autoridades, en la dinámica de la información es importante. Y aquí entonces resaltar esa dinámica de información vinculada a cómo, digamos, incide en las opiniones, incide en las mediciones que nos están haciendo nuestros países. Y algo importante también es la dinámica de la política fiscal responde no solo a cuestiones técnicas, y esto es importante resaltarlo. Hace 2 semanas más o menos, ICEFI presentó un libro interesante a nivel de la región centroamericana y cómo es que la dinámica de ciertas decisiones a nivel fiscal responden a cuestiones políticas. Entonces, de ahí la importancia de decir, bueno, ¿qué política hay a nivel de gobierno vinculado a las estrategias del sector fiscal, de la deuda, del déficit fiscal como tal? Muy seguramente en este momento hay buenas estrategias, hay todo un conjunto de grupos técnicos que están, digamos, acuerpando las decisiones de gobierno, pero entonces muy seguramente lo que falta en este momento es esa comunicación, una comunicación de doble vía hacia la población que de una u otra manera necesita estar al día de decir, bueno, qué información tengo, qué es lo que están haciendo en un determinado tema. Y puntualmente con este mensaje de vía tweet, vemos algo interesante. Primero, es importante que ella está haciendo un énfasis en la dinámica actual de la situación en la que nos encontramos. Y eso no hay que, digamos, negarlo o ocultarlo. Y por último, esta relación es un mensaje fuerte, sí, pero es un mensaje fuerte de una u otra manera desde el punto de vista para decir, bueno, es importante tomar acciones un poco innovadoras, diferentes a lo que se venía haciendo y que ya se han tomado medidas en este estilo, y que esa manera de innovar en la política fiscal, en la política económica de nuestro país, es parte también de dar esos mensajes oportunos y que de una u otra manera sirvan para tomar decisiones, para alimentar estas expectativas que de una u otra manera nos están midiendo en este momento. Gracias, Cintia. Tenemos que ir a la primera pausa. Se han sumado aquí al panel Rubén Darío Sorto y también se ha sumado, me dicen, Roberto Lago, que ya lo vamos a tener. Y yo quiero irme a la pausa solo tratando de que tú brevemente, Julio, me digas qué quisiste decir, tampoco hay que matar al mensajero. Es que creo que hay un ambiente y les recomiendo que lean la última columna de Leticia Salomón sobre los 6 meses de gobierno, porque un elemento clave en el tema político en el país es que hay un ambiente como de hostilidad, se respira un ambiente como de mucha confrontación, y cuando se dan estas cosas, lo primero que sale a la luz por parte de las personas, de la mayoría de la gente, es descalificar. Si alguien critica, entonces no hay que centrarse en la crítica de la persona, sino en tratar de descalificar a esa persona. Entonces, probablemente si lo hubiera dicho un sacerdote como el cardenal o un monseñor, lo hubieran descalificado porque ¿qué está haciendo la iglesia para meterse en un tema tan sensible como este? Si hubiera sido una persona dentro del partido de gobierno, por ejemplo, le hubieran dicho traidor, que es lo que ha estado sucediendo en estos 6 meses. Ese es un traidor. Entonces, creo que es importante, Renato, tratar de evitar cuando se va a debatir con miras a mejorar, a que crezcamos como país, a que sentemos las bases para que el país se desarrolle. Es importante que evitemos de entrada esa descalificación,
y que nos concentremos en los mensajes que se dicen, no importa quién los diga. Y yo creo que este es un buen principio para que de verdad en el país generemos un ámbito, un ambiente que permita que haya desarrollo. Hace mucho tiempo se habla, Renato, de diálogo nacional, se habla de diálogo fiscal, ¿no? Pero me parece que si no sentamos las bases en el sentido de evitar descalificaciones y concentrarnos en lo que los mensajes dicen, nunca vamos a poder avanzar en ese tema. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial y estoy seguro que Rubén Darío Sorto y Roberto Lagos van a introducir también insumos reflexivos que abonen a que el país supere esta crisis que se ha acentuado con las condiciones internacionales que hay en el momento. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Reprograman lectura de sentencia a Freddy Nájera por brote de COVID en cárcel. Kim Jong-un advierte que Corea del Norte está lista para desplegar armamento nuclear. Biden regresa a la Casa Blanca tras superar la COVID y anima a Estados Unidos a vacunarse. Honduras figura entre los países con menos porcentaje de asaltos en América Latina, dice Sid Galo. Pacientes son abandonados por familiares en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Bulnes, el director del Seguro Social, obedece a influencias. Bulnes. ¿Quién es Bulnes? Me imagino que Amílcar Bulnes, que fue presidente del COEP. Sí, estos titulares deben decirnos quién es la persona, porque algunas veces leo castellano, pero ¿cuál de todos los castellanos que hay en Honduras? Bulnes, el director del seguro, obedece a influencia. Pero puede ser una estrategia de comunicación también. Así, cuando te interesa la nota, entras para ver el desarrollo el contenido de la noticia. Puede ser una estrategia. Sí, puede ser una estrategia titular, también. ¿no? Son titulares por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El señor Hansen, el de la embajada, Scott Hansen, le ha dicho a Rixi: ayúdalos con menos de la destrucción, más de la estrategia. Roberto Lagos, Rubén Darío Sorto, ¿esto es injerencismo o es una reflexión oportuna? Es una reflexión oportuna en el momento histórico que vive el país. La respuesta de ellos, inmediatamente después de estos consejos, recordándole que tenemos el borrador del memorándum de entendimiento entre la ONU y Honduras sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Bueno, rápidamente con Rubén Darío Sorto. Rubén, ¿te parece injerencia o una reflexión oportuna la de este funcionario de la embajada estadounidense? Adelante. ¿Qué tal, Renato? Buenos días a Julio, a Edgar, ahí en el set, a Cintia y a Roberto a la distancia. Rápidamente y haciendo un análisis muy breve. ¿Quién es Scott Hansen? Empecemos por ahí. Scott Hansen, las credenciales académicas del señor Hansen son sólidas. Es un economista graduado de la Universidad de Michigan, tiene una maestría en Economía Internacional y Finanzas de la Universidad Johns Hopkins. No es ningún neófito. Y el comentario que él está haciendo es: dejen de estar viendo hacia el pasado y vean hacia enfrente. Ese es el resumen, en pocas palabras, del consejo que le está dando el señor Hansen
a la ministra Moncada. Dejen de estar hablando del pasado, corrijan las cosas hacia el futuro. Y hace referencia también sobre el documento publicado por el FMI acerca de las perspectivas económicas que pudiésemos estar viendo en los próximos 6 a 12 meses, que es crucial. Por eso él habla acerca de estrategia. Vea, cuando un hombre sabio debe venir el... Ay, miren, yo sufro con la internet por eso. Sufro con la internet por eso. Pero bueno, en esto hay que ser tolerante porque ya son condiciones. Ok, ahora sí, ingeniero Rubén Darío Sorto, adelante. Se volvió a pegar. Entonces voy con... Ahora sí. Terminemos con el resumen del libro. Vamos. El resumen del documento. Vamos. Básicamente, en 3 puntos se resume cuál es el problema que identifican en el documento del FMI. El crecimiento económico que se preveía tener en el 2022 no lo vamos a tener. Se preveía que el mundo iba a crecer un 6.1%. Sin embargo, se estima que ese crecimiento apenas va a ser del 3.2%. El mundo está entrando en una desaceleración económica y Honduras no está exento de esa reducción en crecimiento. Número 1. Número 2. La guerra en Rusia y en Ucrania supone severas consecuencias económicas para todo el mundo. El cierre del abastecimiento de gas natural de Rusia hacia Europa y por ende Europa va a sufrir las consecuencias económicas de ese desabastecimiento de un insumo energético estratégico. Por eso la palabra otra vez es estrategia. Si no crece Europa, que también es de nuestros grandes clientes, para mi sector, el sector cafetalero, Alemania, Bélgica, Inglaterra, son de los grandes compradores de café. ¿Qué va a pasar en un invierno donde los europeos estén sufriendo porque no tienen gas natural? Número 3, que es importante, la reducción y por ende el incremento en precio de los alimentos y de los granos que están sufriendo múltiples países alrededor del mundo porque Ucrania es de los grandes proveedores de granos y de fertilizantes. Entonces, en resumen, ese documento, dígame en qué momento la ministra Moncada hizo referencia a él. Ella se va a ver el pasado. El comentario no injerencista de un economista de la talla del señor Hansen es: dejen de estar viendo al pasado, vean el futuro, vean las amenazas que tenemos como humanidad hacia enfrente. Entonces, ese es el mensaje. No creo que sea injerencia. Quédese ahí, por favor, don Rubén Darío Sorto. Voy con la opinión de Roberto Lagos, en Estados Unidos. Roberto, buenos días. Buenos días, don Renato, mucho gusto y saludos a sus panelistas. Siempre un gusto escuchar su programa por las mañanas. Gracias, Roberto. No, mire, básicamente tenemos que entender que en economía hay algo relevante y es que el mensaje importa. Entonces, realmente lo que Scott establece es que se debe hablar más desde la estrategia, desde la perspectiva de política fiscal y de política macroeconómica. Creo que todavía nosotros tenemos muchas preguntas con respecto a cómo se van a utilizar el tema de los recursos de las reservas. Adicionalmente, ¿qué significa dentro de la reforma del sector energético el tema del justiprecio? ¿En qué consiste ese elemento tan importante de la reforma, verdad? ¿Cuáles son los pasos o cuál es el proceso a seguir? También dentro de los puntos, dentro de los elementos de política monetaria, el Banco Central finalmente tomará la decisión de incrementar su tasa de política monetaria debido a los incrementos de la tasa de interés
en los Estados Unidos. Mire, hoy Costa Rica, por ejemplo, ahorita en la mañana incrementó en 200 puntos básicos su tasa de interés. Sí. Lo acaba de realizar, 200 puntos Estados básicos. Unidos 75 ayer. Entonces, Y en respuesta al incremento que hizo la Fed el día de ayer Correcto. de 75 puntos. O sea, Sí. Roberto, es importante señalarle al público que Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica y otros bancos de la región están respondiendo a lo que la Fed decide. Exactamente, y más importante es decir que ese shock fue totalmente no anticipado. Es decir, que sí se preveía un incremento en su tasa de política monetaria, pero al ser no anticipado no se esperaba un salto de esa magnitud. Ese tipo de shocks en economía son los que tienen impacto, ¿verdad? Porque son no anticipados y generalmente logran el impacto que se desea. Con respecto a lo del riesgo país, don Renato, solo establecer que en este momento el riesgo país, el ENVI de Honduras se encuentra en 8.62, ha reducido desde el 9.13 que se encontraba, pero aquí hay que diferenciar dos elementos. Un elemento es una reducción debido a probablemente una reducción global, es decir, que todos los países de Latinoamérica van hacia la baja en su ENVI, y una reducción con respecto al mensaje interno. El incremento que se ha dado en el ENVI es debido a una falta de consistencia en el mensaje doméstico hacia los mercados, ¿verdad? La reducción en este punto, se lo puedo decir, es más que todo a una reducción generalizada en la región que se ha dado, ¿verdad? En eso, en 8.62. Pero con las situaciones actuales, con el encarecimiento del crédito, sí tenemos que ver todos los temas de estrategia. A mí constantemente me llaman bastantes personas, por ejemplo, de Stanley Morgan, y tengo la oportunidad de Morgan Stanley conversar con ellos, los tenedores de bonos, en cuanto a las estrategias que ellos están tomando. Y, por ejemplo, en el mercado secundario lo que está ocurriendo es que están comprando los bonos que tienen vencimiento en el 2024, porque existe un temor en los inversionistas que esos son los que se van a poder pagar, y los bonos de más largo plazo se están tratando de deshacer de ellos. Y todo esto debido a los temas de mensaje. Entonces es importante que la Autoridad de Finanzas dé mensajes consistentes y articulados, y que de una vez por todas entendamos que sí, es cierto, tenemos una línea base que no era la correcta, tenemos todos los temas de corrupción de los 12 años anteriores que no eran correctos, pero esa narrativa no se debe realizar desde la perspectiva ideológica. Yo creo que eso se lo comenté anteriormente a usted. Mientras esta narrativa se continúe realizando desde la perspectiva ideológica, esto lo único que provocará es daño a las condiciones de riesgo país, y aunque no lo quieran creer las autoridades, riesgo país impacta y presiona todos los demás indicadores internacionales. Lo vimos ahorita con la calificación crediticia Standard & Poor's, la perspectiva cambió de estable a negativa, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo en otros indicadores, por ejemplo, como los de Fitch, que realizan calificaciones a las alcaldías y a los bancos, porque esto se percola en el sector privado, en la banca privada de la economía. Entonces, son elementos importantes que hay que tomar en cuenta, y sí entender que sí venimos de una línea base complicada, que el trabajo que se tiene que realizar es extenso, que el gobierno solo lleva 6 meses, estoy totalmente de acuerdo, pero que uno tiene que aprender a escuchar y a tratar de, a veces, de repente no se está actuando bien en el tema de los mensajes, y una crítica constructiva puede ayudar a enderezar el barco. Y mire, como usted lo decía al inicio, yo reconozco la labor que la ministra Moncada hizo cuando ella estuvo a cargo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? Y yo siento que ella es una persona clave en el tema de energía, porque ella realizó una gran labor. Entonces yo tengo expectativas todavía sobre la labor que puede realizar, pero hasta el momento los mensajes que ella está enviando como coordinadora del Gabinete Económico no han sido correctos. Buen día, don Renato, y le agradezco siempre el espacio. No, yo te agradezco a ti por estar pendiente. Agregando un poquito, Renato, solamente para terminar el tema de riesgo país. Mire, del 4 de enero de este año, que era de 3.02, el riesgo país medido en puntos ENVI, al 26 de julio, o sea, estamos hablando los datos más frescos que tenemos, este es de 8.62. Ha habido un incremento porcentual en 6 meses de 285%.
O sea, le repito la cifra, 285% de incremento en el riesgo país en 6 meses. Entonces, coincido con Roberto cuando él habla acerca de la consistencia y la buena articulación entre las 3 herramientas de las cuales disponemos: la política fiscal, la política económica, la política monetaria. Y ahí hay 3 actores distintos que yo creo que tienen personas inteligentes, responsables. Doña Rebeca Santos, sin duda alguna, es una persona que conoce la materia. Sin embargo, los cuestionamientos y las interrogantes de grupos de inversión extranjeros es que se muestre un frente común y consistencia y articulación entre esas 3 herramientas básicas de las cuales dispone toda nación: política fiscal, política monetaria, política económica. Y ojo, si somos consistentes en eso, vamos a atraer inversión, vamos a generar empleo y las cosas van a ir mejorando. Yo creo que no todo lo que se ha hecho en 6 meses es malo. Creo que han habido avances en múltiples frentes. Es mucho lo que se tiene que corregir. Hay que reconocer que el trabajo es enorme, pero para que sea consistente y que veamos resultados a corto plazo, que es lo que la población nos demanda, es que y ahí coincido con Edgar, la palabra tiene poder. Todo aquello que digamos de Honduras, refiriéndonos al pasado y no refiriéndonos al potencial que tenemos como nación a futuro, nos afecta. Bueno, muchas gracias, Rubén. Le pido que continúe porque ya vamos a entrar al asunto de la Sisi. Yo creo que desde que lo anuncié, Julio, Renato, pero ¿qué dice ese memorándum? Edgar, ¿qué dice ese memorándum? Así que le voy a dar un minuto a Cintia, un minuto a Julio, un minuto a Edgar de este tema. Iríamos a la pausa y ya venimos con el asunto de la CICIG. Adelante, licenciada Cintia Arteaga. Sí, con mucho gusto. Bien, solo dejar un mensaje muy breve. Confiamos en la persona que dirige las finanzas de nuestro país, confiamos en sus capacidades y competencias y también animamos a que siga vinculándose con la academia, con los centros de pensamiento que de una u otra manera pueden ayudar a vincular y a apoyar las estrategias de país en materia de política económica y sobre todo fiscal. Y que los mensajes son importantes, dar ese mensaje de confianza es importante, iniciando desde la población, desde los agentes económicos, que estamos a la expectativa y estamos atentos a todos los cambios que se están dando desde la política fiscal de nuestro país. Es que estamos tan endeudados hasta la coronilla, Julio, que aunque dicen que todavía tenemos margen de endeudamiento en relación al PIB, pero es tanto el endeudamiento, unos hablan de 16 mil millones de dólares, hay otros que se van a los 20 mil millones de dólares que el país está siendo visto desde fuera. A ver si será capaz de pagar toda esa deuda. Y por eso nos están midiendo esas agencias calificadoras permanentemente. Así que el mensaje del país debe ser coherente en función de que hemos encontrado problemas serios, pero que estamos trabajando para resolverlos y que tenemos capacidad de pagar esa deuda. A ver, yo creo que es bien importante, bueno, el tema da para muchísimo más, Renato, es una pena que no tengamos más tiempo para esto, pero yo creo que todo lo que se ha dicho aquí es muy importante y se resume en un solo mensaje, y es que es fundamental que el trabajo sea coordinado, que sea de interacción entre los hacedores de política, en este caso el gobierno y todos sus agentes, también con la ciudadanía, también con la academia y también con la cooperación internacional y con los agentes internacionales que nos están viendo, Renato, porque esto es importante. Claro. Creo que ahí es donde debemos de centrar el mensaje. Ahora, yo quisiera así decir 2 cositas que me parecen que es importante para nuestros televidentes, porque muchas veces no se entiende toda esta jerga y todo lo que hablamos acá. Me parece que el ingeniero Sorto ha sido muy asertivo en sus mensajes, pero vale la pena que la gente entienda por qué este tema del riesgo país es crucial en la vida, en nuestra vida, ¿no?
No solamente en el tema de las finanzas públicas, sino que en la vida de la gente, de la inversión, de lo que queremos hacer, que es mejorar la situación de empleo en el país. Fíjate, ayer Estados Unidos subió por segunda vez la tasa de interés de la Reserva Federal, o sea, 75 puntos básicos. Sí. Esto tiene un impacto en nuestra vida, Renato. ¿Por qué? Porque eso se va a trasladar a cualquier decisión que quiera tomar un inversionista, tanto aquí en Honduras como en el resto del mundo. Si vos tenías un préstamo, si tenés una tarjeta de crédito, que creo que muchas personas de aquí la tienen. ¿La tenemos? Sí, bueno, yo no. Si tenés una tarjeta de crédito la Reserva Federal subió en 75 puntos básicos su tasa de interés, tus préstamos, tus créditos también van a subir. La tasa de interés de tu crédito también va a subir. Si tenés una casa y la estás pagando en este momento, hay una presión para que tu tasa de interés a la que estás pagando también suba. Entonces, eso afecta a tu vida. Pero si a ese incremento de 75 puntos básicos le sumamos que el riesgo país también aumentó, eso significa que hay una presión todavía mayor para que la tasa de interés sea más alta. No solamente de los bienes con los cuales tú tienes crédito, tú que nos estás viendo en tu casa, sino también de cualquier persona que quiera obtener un préstamo afuera, cualquier inversionista que quiera obtener un préstamo afuera, no solo el gobierno, sino que si hay un inversionista aquí que estaba pensando en ir a sacar un crédito al extranjero porque la tasa de interés es más baja, le va a sumar el incremento a la tasa de interés de la Fed, de la Reserva Federal, que es digamos, la tasa de interés básica que se toma en consideración para sacar préstamos internacionales, y también le vas a sumar a eso la cuota de riesgo país, que ya subió, que no ha subido poco, ya lo dijo el ingeniero Sorto, en más de 200% en lo que va del año, y además lo que el banco que te va a emitir la deuda quiere ganar. Estamos hablando que eso tiene una implicancia muy fuerte en el nivel de vida de la gente y en las posibilidades de que haya inversión en el país. Y si eso es lo que estamos buscando, la situación se puede volver muy compleja y es lo que hay que tratar de evitar. Por eso es que a las presiones internacionales que hay en este momento es importante aditar, sumar políticas inteligentes, políticas claras, coordinadas. Y cierro con esto, Renato, y algo que hablaba con Roberto Lagos la vez pasada por un tuit que él sacó. Está lamentablemente en este momento en el país y en un momento en el que no debería suceder, estamos cayendo en lo que se llama, en lo que los economistas llaman dominancia fiscal, que es olvidarnos un poco de las metas que tiene una política coordinada, una política monetaria coordinada con la fiscalidad para tratar de cumplir con los objetivos fiscales. Y eso en la historia económica de los países latinoamericanos ha tenido consecuencias gravísimas y ahorita los argentinos las están pagando fuertemente, ¿verdad? Entonces hay que tratar de evitar eso también y tratar de corregir esos grandes problemas y, como bien decía el ingeniero Sorto, tratar de lograr que haya una política económica coordinada, que los dos grandes brazos de la política económica, que son la política monetaria y la política fiscal, actúen coordinadamente y en base a metas conjuntas. Muchas gracias y concluyo con Edgar Aguilar. Un panorama sombrío incierto, dice este reporte del FMI que publicó la ministra de Finanzas en su tweet. Y ese es el contexto global. Es un panorama preocupante y ante eso recalco lo que acaba de decir el doctor, lo dijeron los otros panelistas también. Es importante armonizar la política económica, la política fiscal y la política monetaria. Entonces, ante esto creo que tenemos varias preguntas más que todo. Uno es con la política monetaria, ante los incrementos de las tasas de interés, ¿qué va a hacer Honduras? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo en ese sentido? Creo que en cuanto a la política fiscal tengo que reconocer que este gobierno ha puesto un enfoque en ayudar a los más vulnerables. Y creo que ese enfoque no está mal, pero sí hace falta focalizarlo un poco más y armonizarlo con las otras herramientas. Y por último, con la parte económica creo que es importante también aprovechar aún un contexto bastante complejo para mejorar algunos indicadores estructurales como el acceso al sistema financiero, la digitalización y mejorar en general
el ambiente para negocios, y eso nos lleva a que necesitamos proteger e incentivar el Estado de Derecho, la confianza en el sistema de justicia en Honduras, que creo que eso nos trae a la siguiente conversación que usted tiene en mente, la importancia de una CICI que ayude a que en el país haya más confianza, tanto para la inversión interna como para la inversión externa. Y esperamos entonces, todavía hay 3 años y medio de esta administración, esperamos una política en los asuntos económicos, fiscales, armonizada, con objetivos claros y teniendo en cuenta los diferentes elementos que pueden tener un impacto negativo. No hemos visto todavía los efectos de una inflación por factores internos. Y acá, pues este aumento en el presupuesto y las grandes cantidades en apoyo fiscal pueden tener un impacto negativo. Entonces, esperamos ver esta armonización en los próximos meses. Bueno, pues muchas gracias. Me agrada ver un mensaje de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, aquí en mi WhatsApp. Cuando usted lo considere, hablamos. No me molesta ni incomoda la crítica. Si los argumentos falaces y a medias, sí, los argumentos falaces y a medias. Las recomendaciones de mentir o callar por estrategia y la hipocresía alrededor de un tema como las calificadoras crediticias. Durante 13 años el país recibió créditos sin importar que campeaba la corrupción y la narcoactividad desde el Estado mismo. Saludos. Bien, me agrada la manera como toma el análisis la abogada Moncada, aunque seguramente disiente con algunos comentarios. Pero así es esto. Es decir, el ánimo no es perjudicarla. El ánimo de todos debe ser contribuir en función de que el país no se caiga. Mira, y hay un tema que ustedes los economistas están divididos. En el gobierno creen que no es subiendo la tasa de interés en este momento que el país va a superar sus problemas. Es discutible. Ellos dicen, necesitamos que haya créditos baratos para la gente, para dinamizar la economía. En cambio, otros países están subiendo las tasas de interés para reducir esos créditos y controlar la inflación. Son corrientes que hay que analizarlas, que nos conviene más. Vamos a la pausa. Y enseguida, y enseguida lo de la CICIC. Mire que el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Kevin Rodríguez, se suma a este panel con un comentario. Adelante, Kevin. Sí, muchas gracias, Renato, por el espacio. Un saludo a todo el pueblo hondureño esta mañana. Un saludo a todos los panelistas. Es un gusto compartir, un honor para mí, siempre con personas de tanta experiencia y conocimiento. Yo quería generar nada más un poco de reflexión, tal vez cambiar un poco, digamos, lo que hemos estado conversando, lo que he podido observar en su programa. En cuanto a qué tan cierto o qué tan certeras son estas políticas monetarias de una ideología dentro de economía, que es importante que se tenga. En economía existen muchas escuelas de pensamiento. Esta no es necesariamente la que tiene la verdad absoluta ni las demás. ¿En qué sentido me refiero? Que las economías se pueden manipular a través, ya sea de que incrementamos la tasa de interés, entonces encarecemos el crédito, bajamos la actividad económica, o cuando queremos promover la inversión en un país, pues bajamos las tasas de interés, abaratamos el dinero para que la gente invierta. Esa es la teoría de Keynes. Pero yo les hago la pregunta, si nosotros implementamos eso en Honduras, por ejemplo, de manera sencilla, sin utilizar ningún otro mecanismo de herramienta, ¿creen ustedes que las empresas van a ir corriendo, digamos, a invertir cuando tienen que pagar extorsión, cuando tienen que superar muchos obstáculos de la simplificación administrativa, que lo hablaba ayer usted en su programa, Renato? También otros elementos como la tasa impositiva del país, el nivel de demanda, si existe una demanda para esos productos. Entonces, esta es una teoría que hay que tener bastante precaución, porque históricamente ya se ha utilizado en los años 70, se utilizó de una manera fracasada, se utilizó también en los años 20 y 30, ¿verdad? Un dato que la gente no conoce, Alemania nazi fue uno de los que más utilizó este mecanismo, al igual que Estados Unidos en los años 20 y 30.
Y por otro lado, también durante el periodo del presidente Bush y el presidente Obama fue una teoría muy similar, a pesar de que eran partidos de diferentes ideologías, pero en el tema económico se manejaron de una manera muy similar. Alan Greenspan durante George Bush y luego cuando estuvo Obama, ¿verdad? Siguió una línea muy parecida. ¿En qué sentido? Mantuvieron las tasas de interés bastante bajas de una manera artificial, ¿verdad? Y ahora vienen y dicen, uy, nos equivocamos, lo tuvimos por demasiado tiempo, entonces mejor elevémosla. Y los que pagamos los platos rotos somos el resto de los países a nivel internacional. Es importante mencionar que en la conferencia de prensa de ayer del Banco Federal ellos hablaban de los efectos que se han estado dando. Por ejemplo, el mercado de bienes y raíces se ha reducido, se ha debilitado, que es lógico. Bueno, se encareció el crédito para poder comprar una casa. Y mi pregunta a modo de reflexión para el pueblo hondureño es, ¿queremos eso nosotros en Honduras? Hay que responder estas preguntas, ¿verdad? ¿Queremos nosotros encarecer el crédito para la producción agrícola? ¿Queremos encarecer el crédito para poder incentivar la construcción? Que justamente miraba algunos datos de la Chico, que ahorita está muy debilitada la construcción por el tema de que la mano de obra se está yendo hacia Estados Unidos y no estamos aprovechando este sector. Entonces, sí me gusta plantear estas reflexiones. No estoy diciendo que están equivocados o están en lo correcto. Simplemente que en macroeconomía, ¿verdad? Yo ahí hago una distinción. Yo me autodefino como microeconomista, me enfoco en industrias específicas, consultándole a los empresarios que viven el día a día y los que realmente saben y no están desde un escritorio asumiendo algunas variables y que creen que es lo que va a pasar, para tener una mejor claridad de lo que va a pasar en la economía. Y felicitar también a Edgar. Realmente me parece que ha sido muy oportuno, muy pragmático en la manera que él ha planteado los temas del informe, por ejemplo, de Standard & Poor's, en cuanto a que ellos hablaban de varios elementos, pero él mencionó dos muy importantes. La institucionalidad, que el debilitamiento de la institucionalidad ha generado también a lo largo de estos últimos años, ¿verdad? No es algo que vino a hacer este gobierno, y esperamos que el actual gobierno venga a fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad, pero eso vino a pasar factura hoy. Y el otro elemento que es el más importante y que siento que siempre patinamos en lodo, el tema de energía eléctrica. O sea, nosotros podemos hacer 30 planes, 40 planes, impulsemos el turismo, impulsemos la industria, pero no tenemos luz. Entonces, estamos realmente haciendo castillos en el aire, ¿verdad? Entonces, sí hay que enfocarse en las cosas que van a dar resultados muy específicos. Comparto también con lo que el mensaje que usted leyó de la ministra Rixi Moncada en cuanto a que hay que tener el panorama completo, ¿verdad? Y ese era el objetivo de mi participación, de generar un poco de un debate más balanceado, en el sentido de que estas teorías no necesariamente son perfectas o van a ser perfectas para nuestro país, ¿verdad? Y por otro lado, también sí quería aprovechar el espacio. He tenido el gusto de conocer a Scott, ¿verdad? Scott es una persona muy objetiva, muy respetuosa. Me parece que la recomendación que él lo hacía de la manera más cordial. Lastimosamente, el nivel de politización, ¿verdad?, que existe en nuestro país, y algunos actores aprovecharon para echarle leña al fuego y poner a pelear. Yo hago otra reflexión. Como hondureños entendamos que nuestro mejor socio comercial es Estados Unidos. Tenemos 1 millón de compatriotas que allá viven, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que nosotros promover siempre es que haya una buena relación, no solo con Estados Unidos, también con cualquier otro país que quiera hacer comercio con nosotros, India, Guatemala, no importa. Pero hay que también ser un poco más coherentes en lo que nosotros queremos para la economía nacional. No solo estar poniendo, yo se lo digo, esa fue mi percepción, estamos queriendo poner a pelear a dos funcionarios que realmente tienen un mismo objetivo, tal vez tengan maneras diferentes de cómo abordarlo, pero todos tenemos un mismo objetivo. Entonces, sí dejo esas reflexiones nada más, ¿verdad? En cuanto al tema macroeconómico, yo creo que en Honduras, en su programa, Renato, se ha tenido diferentes sectores de diferentes rubros agrícolas que siempre hacen esta observación. El crédito, el acceso al crédito en Honduras es bastante elevado, es bastante difícil accesar al mismo. Cuando ustedes, y los invito, hablen con cualquier emprendedor de cualquier tipo, de venta de restaurantes, servicios, lo que sea, y le van a decir lo mismo. El acceso al crédito es algo que nos ayudaría a nosotros, que podamos tenerlo a mejores condiciones como las tienen los demás países, ¿verdad? Yo utilizo el caso del sector bananero. Yo sé que el doctor Raudales no comparte conmigo, pero yo sí creo realmente que nosotros hemos perdido competitividad en ese sector. Hemos tenido un impacto muy fuerte por los huracanes Eta y Ota, que nos dejó de 25 fincas a, creo, 8 o 5 las que están reactivadas, porque no han logrado obtener el financiamiento para poder reactivarlas, para poder generar ese empleo, para generar divisas. Según el Banco Central y el mismo Consejo Nacional de Inversiones, el banano es uno de los que más peso tiene en generación de divisas,
y si nosotros pues no le ponemos atención y dejamos que simplemente desaparezca, entonces vamos a ir teniendo más y más o menos, perdón, oportunidades para generar empleo y progreso social en nuestro país. Y no solo banano, cacao, café, melón, o sea, son esas las áreas competitivas a las que nosotros tenemos que apuntarle, al igual que energía eléctrica, porque sí, a veces se escucha y se dice, bueno, importémosla de otro país. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes estarían seguros o se sentirían seguros de que otro país sea el que tenga el control de la energía eléctrica, de lo que mueve la economía de nuestro país? Creo que no, creo que tenemos que apuntarle a ser autosuficientes, incluso a exportar, porque tenemos muchas oportunidades. Entonces le agradezco, Renato, por el espacio y un saludo nuevamente a los panelistas. Interesante todas las opiniones, pero primero quiero disculparme. Mira, estas disculpas en periodismo no valen. Aquí haces las cosas con rigor o no las haces. Yo vengo anunciando desde las 7 de la mañana el memorándum de entendimiento, ¿verdad? Pero he tenido un problemita con un enlace. Ya lo tengo. Entonces vamos a cambiar de estrategia. Me arriesgo a que algún otro medio lo publique en el transcurso del día. Ese es el riesgo que vamos a correr. Yo creo que no. Creo que esto lo tenemos en exclusiva. Porque la fuente confía en nosotros, en el abordaje, en la seriedad. Entonces vamos a cambiar de estrategia. No lo vamos a divulgar esta mañana, sino que lo vamos a divulgar hasta las 9 de la noche en el noticiero estelar de Honduras TN5. Ahí lo vamos a divulgar. Lo vas a dejar en agua, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero no es con intención. No es con intención. Admito que lo tenía todo preparado, pero al final se produjo un problemita de enlace. De repente algún día se los explico. Pero a las 9 de la noche ustedes lo tienen en el noticiero estelar. Los alcances de la CICIG. Y si hay voluntad política, el asunto aquí es si hay voluntad política, porque mucho se puede decir a través de los medios, por mucha gente, inclusive funcionarios, pero en el fondo hay voluntad política, que venga una CICIG con independencia. Solo dejo con esta reflexión. Se estará atrasando la decisión de la ONU porque no está convencida la ONU que hay verdadera voluntad política al 100% del gobierno para que venga una CICIG con independencia. Piensen todo. Queremos una CICIG ambigua, manipulada, o queremos una CICIG mejor inclusive que la Maxi. Queremos regularla, esto no, esto sí, Tin Marín, de dos pingüín, títere fue. O queremos una CICIG de una sola pieza. Serán esas cosas que no está tan convencida la ONU, que el Estado de Honduras quiere una CICIG de una sola pieza, la que atrasa la decisión de la ONU. Miren lo que escribió Luis Javier Santos ayer. Miren lo que escribió Luis Javier Santos ayer. Solo espérenme unos segunditos. Es tanta la información que hay aquí que me atraso un poquito. Habíamos previsto que a esta fecha ya estuvieran derogados los decretos 116-2019, 57-2020 y 093-2021, aprobados como consecuencia de lo que la Maxi llamó pacto de impunidad. Dichas normas obstaculizan directamente la lucha contra la corrupción. Seguiremos presionando, dice Luis Javier Santos. Habíamos previsto que a esta fecha ya estuvieran derogados esos decretos y no los han derogado. Entonces, en la noche
en TN5 Estelar les tendremos un análisis completo. Seguiremos esperando su derogación. Eso fue lo que dijo Luis Javier Santos. Le vamos a tener un completo informe sobre qué tanta voluntad hay para que venga la Sisi. O solo es para consumo público que necesitamos combatir la corrupción. Pero ya en el fondo hay sectores en el país que temen venga un organismo independiente. Así que atentos y les pido disculpas, por favor. Me piden que vuelva a leer el mensaje de Rixi Moncada, porque se quiere comprender muy bien lo que piensa la ministra Rixi Moncada. Voy con la lectura. Estimado, me dice, cuando usted lo considere hablamos. No me molesta ni incomoda la crítica. Sí los argumentos falaces y a medias. Las recomendaciones de mentir o callar por estrategia y la hipocresía alrededor de un tema como las calificadoras crediticias. Durante 13 años el país recibió créditos, sin importar que campeaba la corrupción y la narcoactividad desde el Estado mismo. Saludos. Espero le dé lectura a mi mensaje. En este momento atiendo asuntos de Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Te parece? Bueno, creo que estas calificaciones a veces tienen sus partes que justamente pueden ser criticadas, pero creo también que esta no debe ser una excusa o que se pueden desestimar. Tienen un peso fuerte en el acceso a capital, en el acceso a préstamos a bajo costo y influencian el lugar de Honduras en los mercados. Entonces, por ejemplo, Standard & Poor's fue criticado aún después de la crisis de 2008 en Estados Unidos porque y ha sido demandado aún por la Junta que evaluó cómo se llegó a esa crisis porque nunca avisó que iba a pasar. Entonces creo que, claro, estas firmas tienen espacios de mejora y es bueno también mantenerlas a cuentas, pero no se puede desestimar que nosotros, como un país que necesita mucha inversión, ya se espera que se desacelere, ¿verdad?, alrededor de 3% el crecimiento económico. Si queremos de verdad reducir la pobreza, necesitamos un crecimiento económico de alrededor de 10% por varios años para reducir la pobreza entre 20 y 30%. Para eso necesitamos acceso a financiamiento y a buenos costos. Para eso necesitamos inversión extranjera, así como la inversión interna, generar la confianza para eso. Y estos mecanismos dan pues evaluaciones estandarizadas para varios países para que de esa forma los inversionistas tomen decisiones más informadas. Claro, pueden mejorar, eso estoy de acuerdo con la ministra y esperemos entonces que nosotros como emisores, o el país como un emisor de deuda, trate de pues participar inteligentemente en estos mercados para que el país gane. Muy bien. Yo quiero pedir, ya que tengo aquí a economistas, yo les quiero pedir por favor su opinión breve sobre un tema actual. Hemos hablado en los últimos minutos de que Estados Unidos subió las tasas de interés. ¿En cuántos puntos? 75, ¿verdad? Puntos básicos, sí. Costa Rica igual hizo lo mismo ayer. Y aquí ya conocemos que el gobierno tiene una política de no subir las tasas de interés, porque el pensamiento ahí es que quiere que haya facilidades de créditos y créditos baratos a la gente, porque necesitamos dinamizar la economía sin importar la inflación. Que la inflación, mientras no pase de 12, está controlada. Ha fregado eso. Bueno, por eso te digo. Pero hay otros que dicen, ya muchos países están subiendo las tasas de interés justamente en este momento, como Estados Unidos, Costa Rica, en función de controlar la inflación. Comienzo, les pido opiniones breves, por favor, ya por el tiempo. Comienzo con Roberto Lagos. ¿Qué piensa, Roberto? Mire, somos una economía pequeña y abierta. Automáticamente hay un mecanismo de transmisión del incremento de la tasa de interés de Estados Unidos sobre nuestra economía.
Entonces, por lo tanto, eso genera presiones en el tipo de cambio, ¿verdad? Ese es el primer. Y desbalances de la cuenta corriente. Entonces, automáticamente se tiene que responder. Yo, si fuera presidente del Banco Central, y eso lo tengo que decir, opinión muy personal, incrementaría la tasa de política monetaria. Sencillamente porque hay que anclar las expectativas de inflación. En segundo lugar, porque yo no voy a ponerme a redefinir mi política macroeconómica al saber que dependo de los impactos de la política monetaria de los Estados Unidos. Y adicionalmente, el rol del Banco Central es el control de los precios. Primero se debe controlar la inflación. Esa es una garantía que nos va a permitir tener estabilidad macroeconómica para poder después empezar la ruta de crecimiento. Después viene, se articula la política fiscal para tratar de buscar mecanismos de brindarle acceso a crédito a los sectores productivos. Pero cuando usted tiene un tema en el cual el Banco Central no responde al incremento de la tasa de política monetaria, como todos los países de la región de Latinoamérica lo están haciendo, ¿verdad? Entra en el problema de dominancia fiscal. Entonces veamos, hacia futuro, ¿qué es lo que vamos a ver? Y la respuesta la veremos en el futuro, probablemente puede ser que me equivoque, pero es que países que tienen metas de inflación van a converger más rápidamente a su rango de inflación meta, de forma mucho más rápida. Y países con esquemas intermedios les va a tomar mucho mayor tiempo y la inflación, en lugar de ser un efecto transitorio, se va a convertir en un efecto permanente. Entonces, ¿quiere la población tener inflación de 10, 8% por 3 años o quiere la población tener inflación de 10 o 12% por un año? Esa es la pregunta que yo hago y la dejo simplemente dentro de la discusión. Entiendo que Estados Unidos domina nuestra política macroeconómica porque las decisiones que ellos toman. Nosotros como país tenemos que reaccionar a esa política macroeconómica, ¿verdad? Y le voy a decir algo más y un dato más, don Renato. La última oportunidad que tiene el Banco Central para incrementar la tasa de política monetaria es en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque la tasa de política monetaria tiene un efecto rezago de 4 meses y eso va a permitir apalancar las expectativas de inflación de cara a diciembre, que es cuando más gastos realizan los hondureños, ¿verdad? Eso sería como mi cierre con respecto a ese tema. Miraba Rubén Darío Sorto validar el criterio que sobre este tema tiene. Yo creo aquí, Renato, coincidimos Julio, Roberto y un servidor. ¿Y por qué lo digo? Mire, si el nivel inflacionario permitimos que llegue 12%, dicen que es la meta, o que lo supere, cuando los salarios, el salario mínimo, suponga que sufre un incremento del 6%, ¿qué es lo que está ocurriendo en el lenguaje sencillo y que la gente entiende? Va a comprar menos. Si no logramos poner bajo control la inflación, lo único que va a estar ocurriendo es que vamos a causar erosión en la capacidad de compra del pueblo. Y el pueblo es el que más va a sufrir porque sus salarios no van a ajustar para cubrir sus necesidades más básicas, la canasta más básica. Entonces, como meta número 1, y ahí coincido con Roberto, ¿cuál debe de ser, yo siendo el presidente del Banco Central de Honduras? Inmediatamente, mi meta y mi objetivo número 1 es controlar mediante política monetaria el tema inflacionario. Eso es bien delicado para Honduras y para cualquier nación. Y eso, a su vez, tiene efectos sobre la población. La población lo siente todos los días en el bolsillo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que creo que es importante y yo creo que es parte de esta dinámica, de este programa, es cómo resolver entonces, cómo enfrentar el futuro, cómo enfrentar los retos que tenemos a corto, mediano plazo. Yo creo que una palabra que hasta cierto punto se ha satanizado es que la presidente ha repetido: vamos a refundar Honduras. Si refundar Honduras significa reconstruir el sistema educativo y traer al hondureño
y convertirlo en ciudadano global del siglo XXI que pueda participar en industrias donde va a recibir mejores salarios, mejores ingresos, donde vamos a elevar la productividad, entonces vamos a ver los crecimientos a los cuales se refiere Edgar. Yo hace unos días le contestaba a un Twitter a Edgar y le decía, mire, la educación es el gran facilitador para que la población cambie su calidad y su estilo de vida. Afortunadamente yo conozco la historia familiar de Edgar. La madre de Edgar, a quien yo considero mi hermana, vivió en mi casa, fue educada por mi papá y mi mamá. Y gracias a la educación que ella recibió en Tegucigalpa, Edgar y sus hermanos hoy han sido educados en Estados Unidos. Esa es una historia de éxito. La razón por la cual él está hoy en su foro es bien sencilla. La razón es porque es una persona preparada y más productiva. Ese es el segundo gran mecanismo. Y si la refundación a eso se refiere a recrear todo el sistema educativo, totalmente a bordo con la presidente Castro. Dios le permita a ella refundar a Honduras en el sistema educativo. Y termino con el tercer punto donde todos coincidimos. Honduras no está aislado, estamos a las puertas. Los nubarrones negros se ven y todos lo vemos. Coincidimos en eso con actores del COEP, el presidente del COEP en múltiples ocasiones ha escrito y ha descrito los retos a los cuales nos podemos enfrentar. Julio, que es un economista de primer nivel, lo ha dicho en su foro, y todos los que en coincidimos, de igual manera Roberto, que allá lejos, que se está preparando en una de las mejores escuelas de economía del mundo, todos coincidimos, preparémonos para el futuro, trabajemos para el futuro de Honduras. Bien, gracias Rubén Darío. Voy a escuchar la opinión de Cintia Arteaga, Julio Raudales, Edgar Aguilar sobre esta misma temática, al igual que la del director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, después de esta pausa. Presidenta Xiomara Castro fortalece las relaciones con el BID. Es el principal titular a esta hora de tunota.com. Corte salvadoreña recibe 40 habeas corpus por detenidos en estado de excepción. Varios migrantes muertos y heridos deja trágico accidente en Nicaragua. Luis Redondo desmiente con video a diputada del PAC que denunció amenazas. Titulares por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, el programa concita inclusive el interés del doctor Denis Castro Bobadilla al teléfono. Denis, buenos días. Buenos días, Renato. Brevemente, Renato, lo que le acaba de decir la abogada Reci Moncada no deja de ser cierto. Ya existe un libro, el cual está en mi biblioteca y con gusto le consigo una copia, sobre los mundos oscuros de los préstamos internacionales a los países, en los cuales obviamente hay sus coimas, sus premios y sus agradecimientos. Son cuestiones que se negocian. Ese libro creo que lo conoce el ilustre amigo, el doctor Raudales, en quien me plazco en saludarlo, igual que ese equipo de jóvenes tan dinámicos y realmente que enriquecen esta mañana el diario vivir de los hondureños. Mi pregunta es directa a su programa. Al doctor Raudales, como economista y como persona experimentada, la salud de un país depende de las finanzas, depende del dinero que tenga el país y lo que pueda venir del exterior, lo que se llama inversiones extranjeras y las inversiones nacionales. La expresión, somos las expresiones que se dicen públicamente por los funcionarios, ¿qué impacto tienen en la percepción riesgo país
las siguientes, se las enumero. Somos un narcoestado. Hay escuadrones de la muerte. Somos un país quebrado. ¿Qué impacto tienen? Solo le di 3 de las que hemos escuchado, todos hemos sido testigos. ¿Qué impacto tienen? ¿Qué sensibilidad hay en las finanzas y la percepción internacional como riesgo país de ese tipo de expresiones en la boca de funcionarios públicos? Y cualquiera de los otros que desee contestar esa pregunta, les agradeceré muchísimo. Renato, gracias por la oportunidad. A todos un saludo y un abrazo al ilustre doctor Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Bueno, muchas gracias, doctor Denis Castro Bobadilla. Ya tenemos poco tiempo, Julio. Muchas gracias. ¿Impactan esos mensajes? Yo creo que lo que dice, mire, lo que dice una persona como el doctor Denis Castro es crucial. Y tiene mucho que ver con lo que mencionaba Edgar al comienzo, que la palabra tiene poder, ¿verdad? De que las cosas con que nosotros titulamos, endilgamos a nuestro país afectan. Y quiero recordarte algo al doctor Denis Castro Bobadilla. Sócrates, el filósofo griego, el filósofo Ateneo, se reía de un grupo de gente que se iba a poner ahí a la plaza, que se llamaban él los llamaba los sofistas, porque eran expertos en inventar términos que no necesariamente eran correctos. Y las 3 cosas que él mencionó, fíjate: narcoestado, país quebrado, y la otra que me parece que es la más interesante, la de que haya escuadrón de la muerte. Hay definiciones científicas para esos 3 temas, Renato. En el marco de la sociología y de la ciencia política hay definiciones claras, y las personas que han mencionado esos temas acá en el país no entienden que Honduras no cabe en ninguno de los 3. Y si le decís a la gente que en la Casa de Gobierno de Honduras practican el vudú. Bueno, yo ayer estuve hablando con un colega tuyo sobre ese tema. Y que hacen brujerías. Aquí, es para distender. Sí, pero aquí, mira, hay que recordar. Yo volví a informar el programa, lo siento. Hay que recordar que el doctor Roberto Jasso Córdoba, a quien le decían el brujo de la paz, ya no mencionaba esas cosas desde los años 80, que yo estaba pequeño. Y que también el anterior presidente, que ahora está en Nueva York, hablaba del sisimite, y pasaba hablando de cosas. Entonces, a ver, estas son cosas que los políticos siempre meten el folclorismo. Porque a ellos les gusta esto y saben que tenemos un país rural, fundamentalmente tenemos 48% de la población rural, según el mismo INE, y que a la gente en la zona rural le gustan estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, obviemos ese tema. Yo quisiera brevemente, Renato, si me lo permitís, que Carlos ponga 3 gráficos que creo que rescatan mucho de lo que ha dicho sobre todo Roberto y el ingeniero Sorto, y también con Edgar acá. Tenemos un minuto, Julio. Ese gráfico que está ahí es la inflación de los Estados Unidos. Mira la inflación de los Estados Unidos. Mira, para la gente que dice que la inflación de los Estados Unidos comenzó con la guerra de Ucrania, mira cómo se viene, mira cuánto estaba antes del año 2020. O sea, todo el año pasado empezó a crecer ese asunto. No tiene nada que ver con la guerra. Obviamente ahora hay algunos elementos, pero ese es un gráfico de la Fed. Mira la otra. Mira, Roberto, ahí, la M1. ¿Cómo ha crecido M1 en el último año? ¿Qué es M1? M1 es la masa monetaria de los Estados Unidos. Claro, el señor Trump y el señor Biden se han dedicado a regalar dinero allá en los Estados Unidos y han sacado una gran cantidad de plata de la Fed, del Tesoro, para regalar, y eso es lo que está provocando esa gran inflación. Y por último cierro con que es la inflación de Honduras, donde se destaca cuál es la inflación importada, el porcentaje de inflación importada y del total de la inflación. Menos de la mitad, mira, de acuerdo a ese gráfico que está ahí, la parte verde, que es la parte importada de la inflación, es la que nos viene de los Estados Unidos. Lo que quiere decir que más de la mitad de esa inflación, que el año pasado y el año antepasado cerraron con menos de 4%, ¿verdad? Ahora estamos pagándola por políticas internas no correctas. Por eso aplaudo que un joven talentoso como Roberto Lagos, que es matemático, antes que ser economista es matemático, ¿verdad?, entienda el tema. Esto tiene que ver con el tema monetario, nos guste o no. Hay gente a la que no le gusta hablar de esto, pero evidentemente, Renato, si ya hay un préstamo del Banco Central de 44.000 millones de lempiras que no ha sido desembolsado todavía, y ya tenemos una inflación del 10%, y en el segundo semestre ya hay compromisos de parte del gobierno
Hay un montón de gente que está reclamando que no le han pagado. Hay un montón de gente que no le han pagado prestaciones, que ya la despidieron. Entonces, ese dinero se va a poner en este segundo semestre porque los compromisos están ahí. La gente con dinero va a ir a comprar. Y si la producción no es coherente con esa demanda que se va a generar, se van arriba los precios. Se va a disparar. En este momento tenemos arriba de 15% la inflación de la canasta alimentaria.